Bueno, ¿y qué dicen los expertos sobre este tema? Eduardo Herrera es abogado penalista y vamos a discutir con él qué tan factible es que se aplique ese tipo de sanciones. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, hay varios expertos, hasta ahora no hemos entrevistado a un solo jurista que diga que la aplicación de la pena de muerte implicaría, la aprobación de la pena de muerte implicaría que esta pueda ser aplicada. Según sus criterios, ¿cuáles son los impedimentos en nuestro país para poder aplicar ese tipo de sanciones? Bueno, existe un tratado internacional, esto ya está bastante conversado en el plano técnico, ¿no? Existe un tratado internacional que hay que denunciar, como lo dice Ronald Gamarra correctamente. Hay un impedimento legal. Yo voy un poco más al punto central. La imposición de la pena de muerte implica una medida disuasiva, no preventiva. Lo que se quiere que es bajar el suceso o lo que se quiere es sancionar a los responsables. Son dos cosas totalmente distintas. En derecho penal existe un dogma que dice que el derecho penal siempre llega tarde. Entonces, sancionar a las personas no va a bajar el evento. Lo que va a hacer es simplemente sancionar a los responsables. Entonces, pero la violada, la asesinada, la secuestrada o lo que fuese va a existir. Entonces, lo primero que hay que desmitificar es que esto no son normas preventivas y lo que tenemos que andar es en la prevención. En el caso, bueno, Ronald Gamarra también dijo más temprano que eso de que eso es disuasivo no se ha corroborado por ningún estudio serio en el mundo, yendo directamente a las declaraciones de Carla Schaefer, que citó estudios de universidades que no nombró, que aseguraban que reducía, que por cada condena de muerte por violación había 8 casos que no ocurrían. No sé cómo ha medido eso, porque la verdad es que la mayoría de los casos de violación no se denuncian. En principio hay una tasa altísima que no se denuncia, claro. 3 de 4 según encuestas. Claro, y digamos, esto es como el caso este que sacó la presidenta de la Comisión de la Mujer del famoso psicólogo que al final fue tristemente citado, ¿no? El asunto es, por ejemplo, que hay una cifra negra de que gente no denuncia, de muchas mujeres que no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Es como el robo del celular. O sea, denuncian porque saben que no va a llegar a un efecto deseado esa denuncia. La ministra de la Mujer incluso dijo que se han reducido el 5% las denuncias, cuando en las estadísticas y en las encuestas vemos que no ha disminuido digamos, el delito, ¿no? Claro. O el acoso, la violación, el maltrato a la mujer. Claro, y ahí es donde hay que trabajar en principio si queremos ser disuasivos. ¿Cuál es la amabilidad o la calidez con la cual el sistema acoge a estas mujeres? O sea, es un policía que es hombre y muchas veces machista y dice, no te la voy a coger porque eso va a pasar, porque generalmente las denuncias de violación están precedidas por maltrato. Entonces el policía dice, no, yo no me meto porque después se arreglan y vienen esos mitos machistas en el cual el policía tiene un sesgo en muchas las veces. Entonces, ¿por qué no poner una socióloga, una psicóloga al costado del policía para recibir la denuncia y darle el apoyo psicológico a la mujer? Entonces, si no hay una confianza en el sistema, hay que trabajar en el sistema. Claro, y bueno, lo que dijo Miguel Torres también es importante. Él dice que tiene temor por los grandes errores que se cometen dentro de nuestro Poder Judicial y en general en la administración de la justicia. Citemos el caso más famoso, el monstruo de Armendáriz, que fue condenado a la pena capital y ese mismo año en el que fue ejecutado por supuestamente violar a un niño de 3 años, se demostró que era inocente. Claro, que había una duda razonable en realidad. Y ese tipo de soluciones irreversibles, como alguna vez pusieron, ahorita no sé por qué nadie lo ha puesto, la castración química, pero no tarda alguien en salir en eso, ese tipo de decisiones irreversibles son las que a mí también me congelan de miedo por un Poder Judicial que no es predictible. Entonces, ¿cuál es la solución acá? ¿El fenómeno o el Poder Judicial, el sistema en general, Fiscalía, que no es predictible? ¿Dónde tenemos que trabajar? Ahora, echarle la culpa al Poder Judicial de todo también deja una sensación de querer lavarse las manos de la responsabilidad en las etapas previas. Ahora, dentro de los estudios que se han hecho para corroborar qué tipo de disuasivos sí funcionan en cuanto a prevención del delito, ¿cuáles son, digamos, los más eficientes? A ver, yo lo que quiero señalar en principio es que disuasión es distinto a prevención. Disuasión es cuando el fenómeno no se quiere atacar desde la raíz, sino se quiere sancionar al autor. Se quiere dar miedo a los potenciales autores. Exactamente. Entonces, ¿a quién tenemos que trabajar si queremos disuadir? ¿Quién es el destinatario de la disuasión? El autor, el violador.
Entonces, yo pregunto, ¿hay un estudio para saber cuál es el perfil psicológico del violador o simplemente son disparos al aire? Yo lo que sospecho, no soy un técnico en la materia, es que quien viola ha sufrido una violación en su hogar. Entonces, o en muchos casos algún tipo de maltrato, algún tipo de maltrato, algún tipo de situación violenta. Eso ya está sobrediagnosticado. Entonces tenemos que trabajar y decir, ok, ¿cuál es el perfil del violador? ¿Le tendría a mí una pena de muerte? Porque es un impulso sexual animal el que está conduciendo a esta persona. Y en ese momento el impulso sexual animal no hay raciocinio. El delincuente no hace análisis costo-beneficio. El delincuente acciona. Y muchas veces está bajo el efecto del alcohol, que incluso puede servir en algunos casos como un atenuante, que es algo que se debería erradicar. El consumo de alcohol inhibe nuestra posibilidad de racionalizar, pero no debería ser un atenuante. Claro, lo que sucede es que el consumo del alcohol implica un atenuante en tanto en cuanto no tengas estado de conciencia. Pero digamos, si tú te drogas o tomas para cometer un delito como hacen muchos delincuentes, eso no es un atenuante. Entonces, nuevamente, hay otro factor más. Hay otro factor más que es la antesala de denuncias que ha habido en el hogar. Porque la violación es la última, pero generalmente ha habido maltratos, golpes, daños psicológicos. Entonces, y ahí viene la gran pregunta. Y muchos de los casos suceden precisamente dentro del hogar o por personas cercanas. Exactamente. Entonces, aquí también el aspecto de prevención no pasa solamente por agravar las penas. No. Estamos hablando de una actitud repetitiva que se imita de generación en generación. Sí, o sea, no hay nada que ver con la agravación de penas. De hecho, en este país lo que se hace, hay un fenómeno, hay que agravar la pena, y el fenómeno no para. Inseguridad ciudadana es la muestra de eso, corrupción es otro. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Vamos a la prevención. ¿Hay una política de sanidad mental en el país? Eso es auténtica prevención. No existe. Y hay solo 2 hospitales psiquiátricos que manejan todos los casos cuando ya están, en muchos de ellos, en algún punto irreversible. Así es. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Eduardo Herrera es abogado penalista del estudio Linares. Trata de separar estos dos conceptos, prevención y penas disuasivas. La disuasión, según todos los expertos que hemos consultado, no corresponde, no funciona en estos casos con la pena capital. Una persona que mata, viola, no está pensando en la sentencia que va a recibir. Seguramente está pensando que ni siquiera lo van a descubrir. Entonces, no podemos vendernos papas por camotes y tampoco hay que permitir que nos utilicen con medidas populistas. Hacemos una pausa, regresamos.